Marchena, Sevilla, Andalucía. Aquí estamos hoy, esta noche aquí en España, haciendo pues un pequeño directo en vez de traeros como habitualmente el vídeo normal de los sábados, ¿no? Tengo la garganta, pues como aquí tenemos el tiempo ahora mismo cambiante, tan pronto hace frío como que hace calor, pues tengo la garganta un poco cogidilla, pero vamos a ver si nos permite aclarar algunas cosas que vamos a intentar hacer esta noche referente a los termostatos que van alimentados con 12 voltios de corriente continua. He traído aquí esta noche dos termostatos pequeñitos que son a 12 voltios y que hemos utilizado en diferentes pruebas aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Dos termostatos, algunos de ellos, creo que que lo utilizábamos incluso en la construcción de una de nuestras incubadoras caseras. Me hubiera gustado traer el W1209, que lo hemos usado, pero que ahora mismo no teníamos aquí ninguno. También termostato a 12 voltios, pero quizás de este tipo de termostatos de los que más se utilizan, o por lo menos hablando con vosotros de los que más se suelen utilizar. Esta noche pues vamos a intentar aclarar la mayoría de las dudas que se presentan con la utilización de este tipo de termostatos que van a 12 voltios en corriente continua. Lo primero que siempre os digo cuando hablo con vosotros es que al estar utilizando 12 voltios en corriente continua, tenemos que tener muy claro el positivo y el negativo. ¿Por qué? Porque al haber polaridad tenemos que tener mucho cuidado de esa conexión positivo-negativo, porque podemos cargarnos el termostato incluso antes de darle uso. Una mala conexión del positivo y negativo, simplemente así de directo, una mala conexión puede llevar a que un aparato recién comprado pues no lleguemos ni a poder utilizarlo en condiciones. Después, estos termostatos suelen ser muy baratos, muy económicos. Ahora los precios se están disparando y no me atrevería a decir por cuánto se pueden comprar estos termostatos. Pero cuando nosotros compramos estos dos que tenéis en imagen, creo que me costaron menos de 2 euros. Creo recordar que incluso menos. Y dan muy buenos resultados. ¿Por qué son tan baratos? Pues sencillamente porque se ahorran la fuente de alimentación. Al ir a 12 voltios directamente, pues nos ahorramos que vaya el transformador pequeñito en la placa y por supuesto también normalmente diodos rectificadores y algún condensador para filtraje. Aparte de eso, pues hacer la placa solo de circuito electrónico, pues también la carcasa embellecedora y alguna que otra cosita más. Por eso suelen ser estos termostatos tan económicos. Muchas veces huimos de lo económico porque enseguida decimos lo rápido y veloz. Es económico, pues no merece la pena y es malo. Y ya digo, si a estos termostatos, a estos dispositivos, le metiéramos la fuente de alimentación, como decimos diodos, condensadores y la carcasa, pues ya te costarían 8 o 10 euros como cuestan otro tipo de termostatos que ya vienen completamente montados en su cajita y con otra presencia, ¿no? Pero que estos termostatos suelen dar muy buenos resultados, por norma general, ¿vale? Lo siguiente, pues bueno, muchos de vosotros también os confundís porque al ver de que están alimentados a 12 voltios, os pensáis que necesariamente la salida de relé también tiene que ir a 12 voltios. Para nada. Una cosa es la alimentación del circuito y otra cosa es la salida del relé para activar
en nuestro caso a 220 voltios, pues el ventilador y también, por supuesto, la fuente de calor, ¿no? Lo que es la resistencia, bombillas o lo que queramos utilizar. En tu caso, si en tu país la corriente que tenéis en vuestros hogares es de 125, el montaje no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar serán los componentes, evidentemente, que tendrán que ir a esos 125 voltios en corriente alterna. Pero lo que quiero aclarar con todo esto es que una cosa son los 12 voltios con lo que va alimentada la placa, lo que es el circuito, toda la circuitería, corriente continua, y otra cosa diferente es la salida del relé para alterna, corriente alterna, activar ventilador en el caso de que lo conectemos a la salida del relé y la fuente de calor. Esta es la principal aclaración que quiero haceros con este tipo de termostatos, que a 12 voltios es la alimentación de los componentes de la placa y otra cosa es la salida del relé, ¿vale? Tenemos por ahí, que lo subimos hace poco también en nuestro canal secundario, pues el esquema eléctrico de conexión de los componentes básicos para una incubadora casera, cosa que os puede venir muy bien, ¿vale? Porque poquito a poco seguimos aclarando otras cosas. Lo que sí quiero decirte también es la otra opción. Esto lo podemos alimentar a 12 voltios, incluso a 9, con alimentadores que podemos encontrar, por ejemplo, en juguetes viejos que normalmente suelen ir a esas tensiones. 12, 9, hay algunos que van a 15, pero ya lo veo excesivo, ¿vale? Yo preferiría alimentarlos a 9 voltios, un poquito menos que no ya meterle los 15. Y si fuera 12, evidentemente sería su alimentación ideal. Ahora vamos a otra cosa también diferente y la cual os trae muchas dudas. Por ejemplo, si queremos ponerlo todo a 12 voltios utilizando un termostato de estos que tenéis aquí delante, ¿no? Y otros modelos que también se utilizan a 12 voltios. Pues entonces tendríamos que coger y buscar una resistencia, una fuente de calor y un ventilador que fueran a 12 voltios. Y entonces podríamos usar este termostato completamente a 12 voltios. No solo la alimentación de todo el circuito, sino también la salida de relé a 12 voltios. Resistencia o fuente de calor y ventilador. Pero ahí también quiero haceros otra aclaración importante. Si solo vamos a alimentar con 12 voltios lo que es el circuito y después la salida, pues ya le metemos, en nuestro caso, 220 voltios, el alimentador no tiene que ser para nada potente. Estamos hablando de 12 voltios que con 0,2 amperios aproximadamente, pues tendríamos más que bastante, ¿vale? Tendríamos suficiente para alimentar el circuito. Pero claro, si queremos utilizarlo todo a 12 voltios, para, ¿qué te digo? Estamos en el campo y queremos hacerlo a batería, tenemos placas solares y queremos que el consumo no sea mucho, pues entonces tenemos que buscar una alimentación que tenga bastante amperaje para darle todo lo que necesita, sobre todo a la fuente de calor cuando se la conectemos al relé. Los ventiladores no suelen consumir mucho, pero la fuente de calor sí. Si utilizamos una fuente de calor de unos 60 vatios, 100 vatios, ya estamos hablando de palabras mayores si queremos meterle tan solo 12 voltios. Yo recomendaría que para estos casos no hiciésemos incubadoras que fueran demasiado grandes, por ejemplo, para una docena de huevos aproximadamente, hablando de huevos de gallina, y así, pues con una pequeña resistencia de 15 vatios, el consumo pues ya sería muchísimo menor. Con esto saldríamos adelante, tendríamos una incubadora
completamente montada a 12 voltios y así pues saldríamos al paso y cubriría nuestras necesidades si tuviéramos que hacerlo de esta manera, de esta forma. Pero las conexiones serían prácticamente igual, solo que si metemos 12 voltios en esta parte, pues de nuevo tendríamos que prestar mucha atención al positivo y al negativo de la alimentación. Igualmente de los componentes, porque si hablamos de componentes que van a 12 voltios en corriente continua, también tendríamos que estar muy atentos a cuál es el polo positivo y el polo negativo. Hemos querido hacer este vídeo precisamente por lo que estoy comentando, porque cada vez que nos ponemos a contestar todas las preguntas de redes sociales, los comentarios que nos dejáis en los vídeos de YouTube, pues muchas coinciden en este tema. La equivocación, el error de pensar que porque estos circuitos van alimentados a 12 voltios, nos creemos que ya necesariamente todo lo tenemos que hacer a 12 voltios. Y no es así. Valen tan baratos, tan económicos, porque precisamente la fuente de alimentación no la traen incluida. Y eso lo tenemos que poner aparte. O comprar alimentadores que nos puedan dar los 12 voltios para este circuito, o simplemente reutilizarlo, sobre todo de juguetes, ¿no? Que van pues a 9, 12 voltios, cuyas características vienen precisamente serigrafiadas en el mismo adaptador de corriente. Hoy, ya os he dicho al principio, disculpadme, pues esta ronquera que llevo arrastrando desde hace varias semanas, pero quería hacer este directo porque nos venía bien por cuestión de tiempo. Ahora, a lo largo del día me era muy difícil, ahora ya pasadas las 12 de la noche aquí en Marchena, pues me venía mucho mejor y si no habéis tenido la posibilidad pues de vernos, estamos ahora mismo en directo, pues igualmente cuando echéis un vistazo a nuestro canal para ver alguna que otra novedad, pues evidentemente veréis el vídeo y si lo estáis escuchando, pues si lo estáis viendo, pues vais a recibir la misma información. De todas maneras, en un futuro tenemos pensado hacer algunas cositas a 12 voltios. Tenemos pendiente pues hacer una incubadora a 12 voltios, todos. Por cierto, perdonadme, un saludo para todos los que os vais incorporando poquito a poco a este directo. Nos queda pendiente pues hacer esa incubadora que sea totalmente a 12 voltios y también quiero hacer un sistema de emergencia a 12 voltios por si se va la luz, por si hay un corte de energía que automáticamente salte a una batería que podamos utilizar de emergencia para mantener la incubadora calentita en el tiempo que dure ese corte de luz. Y igualmente que cuando vuelva de nuevo, cuando se restablezca la energía, pues automáticamente la incubadora pase de nuevo a la alimentación normal. Eso son cositas, igual que muchas más que tenemos por ahí pensado hacer a lo largo de este año que estamos comenzando 2023, que cuesta trabajo todavía decir 2023, pero que poquito a poco tendremos que ir acostumbrándonos a él porque lo estamos comenzando, ya estamos metidos ya de lleno. Pues poco más. Deciros que evidentemente en cuanto podamos estamos preparando algunas cosillas. Evidentemente también tenemos obligaciones tanto de trabajo como familiares que también nos atan un poquito. En cuanto podamos, lo que sí pretendemos hacer es cuantos más directos mejor. Y que pronto prestad atención porque muy pronto en nuestro canal Incubación 100% vamos a volver de nuevo a hacer los sorteos. Solo deciros ya que gracias como siempre para acompañarnos y desearos a todos los que estáis aquí en este directo, a todos los que habitualmente nos seguís en incubadoras caseras, pues que desearos salud sobre todo principalmente para este año
2023. Salud para vosotros y salud para vuestros familiares. Eso es lo más importante. Teniendo salud, lo otro, pues si llega bien y si no, pues a seguir luchando, que es lo que nos toca. Un abrazo a todos. Nosotros ahora a recoger un poquito todo esto y a seguir adelante. Un abrazo.